Saludos a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, en el vasto universo de Madness, donde el descontrol y la violencia son caras de una misma moneda, se esconden secretos profundos y misterios que esperan a ser descubiertos. ¿Qué hay detrás de los eventos aparentemente caóticos que se despliegan ante nuestros ojos? ¿Es solo una serie más sin sentido o hay una trama más profunda esperando a ser revelada? En mi video anterior de Madness, que por cierto, te recomiendo que vayas de inmediato a verlo si no lo has hecho aún, para que puedas comprender a detalle todo lo que te voy a contar aquí. Nos encontramos con personajes enigmáticos, eventos inexplicables y un telón de fondo que parece extenderse mucho más allá de lo que podríamos imaginar. ¿Podría existir realmente un hilo que conecte ambos juegos con todos los eventos del universo de Madness Combat? En este video te contaré un misterio que se esconde detrás de esta serie. Además, les mostraré conexiones ocultas, pistas dejadas atrás, comentarios del propio Crinkles y Swain, así como posibles interpretaciones y especulaciones de mi parte que podrían revelar un significado más profundo detrás del sinsentido que aparentemente nos hacen creer. Así que antes de empezar me encantaría mandarle un saludo a las siguientes personas. Y recuerda que si quieres un saludo para mi próximo video, no olvides estar pendiente de las publicaciones que hago en el apartado de comunidad. Y también es importante que sepan que probablemente cuando salga el Madness Combat 12, varios puntos que mencionaré quedarán como simples especulaciones. O quizás no. Quizás se confirmen algunas cosas y realmente estaría encantado de actualizar este video de ser necesario. Y tengan presente que la información que obtuve para realizar este video son interpretaciones que hice después de analizar el Madness Project Nexus, así como la wiki y el foro oficial del propio Madness Combat, ya que como tal Crinkles no es tan explícito con la historia del juego, por lo que para entender el lore de Madness tienen que saber que nada tiene sentido. Después de todo lo que ya sabemos que ocurrió dentro del segundo Project Nexus, los empleadores mencionan tener proyectos preparados en Nevada para un futuro, mientras que a su vez contratan a Christoph como un aliado para poder cumplir sus próximos planes. Tampoco sabemos en qué momento se realizará exactamente, puesto que no especifican una fecha. Sin embargo, pues todos ya sabemos lo que ocurre en Madness Combat, con Christoph trabajando para los empleadores. De hecho, un usuario de Reddit tuvo esta misma cuestión que nosotros, y se tomó la molestia de preguntarle al mismísimo Michael Swain, amigo de Crinkles y colaborador de la saga Madness Project Nexus, acerca de la forma en la que se relacionan los eventos del juego con los inicios de la serie. Esto fue porque hay ciertos puntos que no tienen sentido, como por ejemplo, ¿en qué punto temporal se ubican los juegos de Madness? Además, algo muy importante que deben saber es que me puse en contacto con Seb, el creador de aquella teoría, para preguntarle acerca de la imagen, ya que es una imagen del 2021. La respuesta que me dio fue que aún se sigue considerando el primer capítulo de Madness Combat como antecesor de los acontecimientos de los juegos, y como pueden observar también, escribió una teoría bastante interesante sobre cómo cree que Christoph pudo pelear contra Hank sin siquiera conocerse aún. Sin embargo, no abordaré este punto, ya que estoy seguro que podemos analizarlo mejor en otro video. Ahora lo más evidente es la aparición de Christoph desde el primer capítulo. Entonces, si el primer capítulo de Madness Combat sucede antes que los juegos, ¿por qué podemos ver a Christoph si se supone que él todavía no ha adquirido el fragmento Keystone y como tal tampoco se ha convertido en una figura tan poderosa como el Salvador dentro del universo de Madness? Esto de ninguna manera tendría sentido. Por otro lado, también está el hecho de los poderes que muestra Christoph en este primer capítulo. Él puede crear armas, así como resucitar nevadianos fallecidos en zombies a su control. Como tal, ya sabemos que el fragmento Keystone puede brindar poderes sobrenaturales a su portador gracias al uso de la energía disonante proveniente del otro lugar. Pero recordemos que Christoph siempre estuvo en desacuerdo con el proceso de entrelazamiento. Quédense con esto, ya que puede ser punto clave para poder mirar desde otra perspectiva a Madness Combat. Por otra parte, en mi búsqueda de más información, me encontré que la mayoría de personas, si no es que todos, que han intentado organizar cronológicamente los eventos de la serie y el juego, siempre llegan a la conclusión de que antes que Madness Combat 1, primero ocurrió lo que podemos ver en el primer Project Nexus, específicamente en el episodio 1.5, y personalmente estoy muy de acuerdo con esto, aunque les adelanto ya que por lo último que hay que preocuparse es por establecer un orden cronológico. Así es, esta serie no tiene nada de sentido. Lo más importante
es entender qué es lo que sucede y saber que hay algo mucho más complejo que la propia Nevada o los propios protagonistas. Además, otro punto a tener en cuenta son los dispositivos de improbabilidad. A lo largo de la serie, estos objetos tienen un peso muy importante en cuanto a la forma en la que se desarrolla la historia. Pero, ¿quién creó estos dispositivos? ¿Cómo funcionan? ¿O cuál es su propósito? Para poder responder a estas cuestiones, primero tenemos que recordar algo muy valioso y fundamental: el proyecto Nexus. Para no explicar y volver a contar lo que ya hice en mi anterior video, lo que tienen que saber es que el Nexus Core descubrió la energía disonante en una dimensión caótica y sumamente inestable conocida como el otro lugar. Dentro de las notas dejadas por científicos antes del segundo asalto a la Torre de Ciencias, podemos encontrar algo que daría respuesta a todo este asunto. Se describe la energía disonante como algo difícil de controlar y, sobre todo, una energía capaz de convertir lo improbable en probable. Con esto ya tendríamos lo suficiente para poder establecer que el Nexus Core, en alguno de sus experimentos, crearon los dispositivos de improbabilidad, sin llegar a ninguna parte o dejando el experimento como un proyecto en desarrollo sin terminar. Dado que no tenemos rastro o algún dato que compruebe que efectivamente los dispositivos de improbabilidad fueron creados en este punto de la historia. Ahora, luego de los acontecimientos del segundo proyecto Nexus, estoy seguro de que se generaron más preguntas que respuestas. En primer lugar, sabemos que los empleadores hicieron contacto con Christoph y lo contrataron en contra de su voluntad. También, Hank muere a manos de sus compañeros de equipo, además de que Sanford y Deimos hacen comentarios que podrían interpretarse como que Hank volverá en un futuro, pero en busca de venganza en su contra. Otra cosa muy importante a destacar es el Dr. Ofnar. Como observamos, Ofnar se convirtió en un Seth, pero conservando aún su capacidad de razonamiento y conciencia, hasta cierto punto. Además de que, al final del encuentro que tiene contra Hank y Christoph, los guardias del Nexus Core los encuentran y uno de los agentes confirma el paradero del Dr. Ofnar y procede a llamarlo traidor. ¿Traidor? ¿Por qué llamarían a Tricky traidor? Probablemente se deba a la conversación que estaba teniendo con Christoph, o tal vez porque ya desde un inicio se supo que Ofnar ayudó a Christoph para poder entrar a la Torre de Ciencias para sabotear los experimentos y matar a Phobos. Además, curiosamente también tiene su traje de científico y no los harapos grises que se muestran en la serie. Otro punto muy importante a destacar es que aparentemente hay diferencias entre la AHW y los agentes del Nexus Core, siendo estos últimos nevadianos que únicamente se dedican a proteger y vigilar Nexus City o la Torre de Ciencias, aunque también pueden llegar a hacer alianzas con la agencia de ser requerido. Antes de que el creador diera vida a la primera generación de nevadianos, y mucho antes de que la máquina estableciera las leyes y reglas que gobernarían el universo, existía la nada. La nada es un lugar donde no existe ni el tiempo ni el espacio. Es un lugar prohibido, inalcanzable sin sufrir severas consecuencias o penalizaciones impuestas por la máquina. La máquina es omnisciente y consciente de cualquier intento de desviarse de lo establecido y cruzar hacia ninguna parte. Sin embargo, uno de los únicos nevadianos que han podido llegar a presenciar este lugar fue un nevadiano de la primera generación, el cual llegó al primer evento antes de la creación de Nevada, siendo este Marshmallow Madness. Mientras que alguna parte existe dentro de los límites del universo y es regulado por la máquina, donde las leyes del tiempo y el espacio se aplican. Alguna parte puede ser vista como las áreas conocidas y accesibles del universo, donde los nevadianos y otras entidades residen e interactúan según las reglas establecidas por la máquina. La máquina es una entidad omnisciente y omnipotente dentro del universo de Madness. Está destinada a ser el destino mismo, controlando y dirigiendo la narrativa de todos los eventos y personajes en Nevada. La máquina es consciente de la narrativa porque, en esencia, es la propia narrativa. Por lo tanto, nunca permitirá que los protagonistas mueran hasta que el destino haya decidido que su tiempo se ha acabado. Esto significa que la existencia y las acciones de los nevadianos están bajo el control constante de la máquina, que actúa como el guardián del orden y la continuidad del universo. De acuerdo con la descripción de una de las infinitas cosas que puede llegar a ser la máquina, probablemente llegues a las mismas preguntas que yo tuve. ¿Existe la libertad de poder decidir? ¿Los nevadianos tienen su destino ya establecido? ¿Qué intenciones tiene la máquina? ¿Y se puede llegar a manipular? La pregunta de si los nevadianos son libres de elegir o si todo está establecido de acuerdo a la máquina es profunda y compleja.
En el universo de Madness, parece que la máquina tiene un control significativo sobre el destino de cada individuo, guiando sus acciones y decisiones hacia un propósito mayor. Sin embargo, los nevadianos también muestran signos de libre albedrío, tomando decisiones y actuando de maneras que parecen autónomas. Esta dualidad sugiere que, aunque la máquina establece el marco general y el destino final, los personajes pueden tener cierta libertad dentro de esos límites predestinados. De hecho, son muy pocos los personajes que son conscientes de esto, siendo uno de ellos el Doc, quien conoce y afirma la existencia de un creador, pero su conocimiento apenas es pequeño en comparación a todo lo que puede significar conocer en profundidad a las entidades. Las intenciones de la máquina son mantener el equilibrio y la coherencia dentro del universo. Actúa para asegurar que la narrativa siga un curso lógico y preestablecido, evitando cualquier desviación que podría causar caos o un desorden. La máquina busca la estabilidad y la continuidad, preservando la integridad del universo y su historia. Pero recuerden algo muy importante, la máquina no busca la paz ni la armonía. De hecho, es la responsable de la propia destrucción de su universo. Es responsable de la locura. Esto sonaría mucho mejor si fuera un video en inglés. Así como yo también lo llegué a pensar, muchos usuarios están de acuerdo con la idea de que nosotros, como jugadores o espectadores, somos parte de la máquina, tomando decisiones sobre nuestros personajes. En este sentido, actuamos como una extensión de la máquina, influenciando y guiando a la narrativa de acuerdo a nuestras elecciones. Esto sugiere que, en pequeña o gran medida, somos herramientas de la máquina, contribuyendo a la creación y evolución del universo de Madness. Pero, ¿qué significa Madness? Madness es la plaga o enfermedad que azota a Nevada, pero no parece que a nadie le importe. De hecho, los nevadianos ven a la muerte y la destrucción como algo común. Sin embargo, el único que parece ser consciente de esto es Christoph. Esto de acuerdo con algunos diálogos que tiene con ciertos personajes, temiendo por la locura. Probablemente Christoph, al tener el fragmento Keystone a su disposición y al encontrarse a Hank, Sanford y Deimos en el camino hacia la Torre de Ciencias, vio una gran oportunidad para actuar y tomar control sobre el proyecto Nexus, proyecto el cual él mismo menciona conocer totalmente. Desconozco el uso que le hubiera dado, pero debido a su conocimiento sobre la locura, quizás haya detenido la fabricación y experimentación con la energía disonante, así como usar la tecnología del Nexus Core en beneficio de todos los nevadianos, y no para crear armas y dispositivos de destrucción. El modo arena del segundo juego toma lugar mucho antes de la caída de la Torre de Ciencias a manos de Ofnar y Christoph, siendo Nevada Central el lugar donde ocurren los eventos. En el autobús, el jugador se despierta y ve a 2B Dammit, mientras le explica cuál será su misión y la razón de por qué están aquí, además de que estará con él en cada paso del camino para asesorar con sus objetivos. El jugador está confundido y sin memoria, pero aún así se queja de las órdenes del Doc. Después de bajar del autobús, el jugador ingresa a un edificio abandonado, el cual se convertirá en su base principal, y se encuentra con Bossman, quien inicia una pelea. ¡Bossa! Pero finalmente es vencido. Después de ser derrotado, Bossman le da al jugador una linterna y promete ser útil después de que elimine a los ocupantes ilegales que andaban por allá. Después de derrotar a los vagabundos que andaban por ahí, Bossman, que ahora lo llamaré como el jefe, le indica al jugador que entre en la cama Sleepwalker, mientras que él se encargará de limpiar el lugar, que ya le hacía falta. Al entrar en la cama, el jugador se encontrará en la arena de entrenamiento de realidad virtual. Al completar las primeras oleadas, el jugador saldrá de la cama y descubrirá que ahora el lugar está más limpio y ordenado. Ahora, nuestra misión es hablar con el jefe, quien nos mandará a realizar nuestro primer encargo antes de comenzar a ganar dinero. La misión ahora será rescatar al piloto Dave que había sido secuestrado. La etapa comienza cuando el jugador se baja del autobús y sale a la calle, donde es atacado por los Toads, un grupo de pandilleros armados. Luego, el jugador se ve obligado a abrirse camino a través de los Toads hasta llegar al almacén, donde luchará contra Sweet Tony, líder de los Toads. Después de derrotar a Sweet Tony, a pedradas por cierto, el jugador libera al piloto de sus ataduras. Y en agradecimiento con este rescate, el piloto Dave acepta ir a la base para ayudar al jugador. De regreso a la base, el jefe nos presenta nuevos aliados que serán de gran utilidad para nuestra aventura. Luego, al hablar nuevamente con Dave, este nos proporcionará nuevas misiones para poder realizar.
La primera es ir a luchar contra obreros que estaban haciendo su trabajo en la Merck, y la segunda es deshacerse de los bandidos que controlaban una gasolinera en las afueras de la ciudad, donde no solamente nos enfrentaremos contra bandidos, sino también contra sets que estaban merodeando por el camino. Al completar estas misiones, el Doc se comunicará con nosotros para encomendarnos una segunda misión muy importante para poder continuar con la instalación del dispositivo de entrelazamiento para enlazar el mandato. Dato interesante, el Doc inició con el proceso de entrelazamiento. Para ello, tendremos que regresar a las calles de la primera misión, pero el jugador es reconocido inmediatamente por un pandillero que corre para informar al Vendevais de su presencia. Poco después, el jugador es atacado por Toux y el Vendevais, un grupo mafioso que opera en Nevada Central. Ahora nosotros tendremos que luchar contra los Toux y el Vendevais. De esta forma, podremos ingresar al almacén nuevamente. El jugador se abre camino hacia el almacén, matando a Toux y Vendevais a medida que avanza. Finalmente, el jugador se encuentra algunas cajas que husmea y descubre que lo que vino a buscar estaba ahí mismo. En la siguiente sala, el jugador lucha contra los chefs, que sorprendentemente son más fuertes que los otros enemigos. Después de derrotar a los chefs, el jugador se va al congelador donde uno de los chefs le informa que puede ayudarle en su búsqueda. De vuelta en el cuartel general, el jugador notará que algunos soldados misteriosos han aparecido en la puerta. Rápidamente se revela que estos hombres están con el Doc, los cuales están ayudando a configurar la máquina de entrelazamiento. El Doc le indica al jugador que continúe con la operación, haciéndose más fuerte y subiendo de nivel. Luego de esto tendremos dos misiones disponibles con Dave: Slaughter Time, un programa de televisión que consiste en eliminar hordas constantes de enemigos, que por cierto, este era uno de los programas favoritos del Dr. Opnar. Así también se desbloquea la misión de la casa embrujada en Nevada, un lugar donde los cultistas intentan invocar entes del otro lugar hacia Nevada, lo que dificulta la búsqueda del mandato. Es por ello que nosotros tendremos que ir a poner las cosas en orden, es decir, golpear todo lo que veamos. Al terminar estas misiones, el jugador recibirá un mensaje del Doc informando que ha logrado establecer tregua con el Vendevais y es de suma importancia que el jugador lo acompañe. Ahora nuestra misión es ir a un club nocturno para encontrarnos con el Vendevais y el Doc. Sin embargo, al llegar 2B Damed nos dice que nosotros no podemos pasar, dado a que el sindicato aún tiene cierto rencor por lo que hicimos en el pasado. ¿Quién sabe qué será? Por lo que únicamente nos limitaremos a esperar en una esquina. Pero en esta esquina de la habitación, un extraño había escuchado la conversación que habíamos tenido, por lo que intrigado por esto, nos comenta acerca de la idea que él tiene con respecto al entrelazamiento. ¡Anota eso! Revelando cosas bastante interesantes como la noción que ya tenía Crackpot con respecto a la inmortalidad. Gracias a esto, el jugador establece una alianza con aquel extraño, en la cual le mostraremos la máquina de entrelazamiento a cambio de tecnología de primera, traída directamente del Nexus Core. Así que, evidentemente, gracias a este encuentro que tuvo Crackpot con nosotros, llevó a que en un futuro se creara el proyecto de entrelazamiento y los sets. Sin embargo, la conversación es interrumpida por los Toads, por lo que el jugador se ve forzado a escapar de aquel club nocturno. Después de esto, regresamos junto al Doc a la base, en donde Crackpot estará afuera esperándonos. Ahora el Doc nos encarga a obtener el artefacto que habían encontrado en un supermercado abandonado de Mart Industries. Este artefacto funciona como núcleo de entrelazamiento y parece estar conectado con uno de los primeros días de Nevada, contribuyendo así el proceso de entrelazamiento. Este artefacto, para aquellos que se pregunten, es parte del malvavisco gigante que tuvo lugar en ninguna parte, es decir, de Marshmallow Madness. El jugador pronto tiene la tarea de defender el sitio de excavación, ya que un grupo de soldados entrenados conocido como el Destacamento Operacional Nevada 51 tenía la tarea de encontrar y destruir el núcleo de entrelazamiento. Como última misión, tendremos que infiltrarnos dentro del Nexus Core para obtener equipo y tecnología y de esta forma encontrar el mandato que tanto había buscado el Doc. Después de completar esta última misión, el Doc nos dirá que ya ha llegado la hora de enlazar el mandato, por lo que tendremos que tomar el autobús e ir al sitio en donde todo empezó. Sin embargo, al caminar por la dirección de siempre, el jugador dirá que ese camino no es, y en cambio, tendremos que ir en sentido opuesto a lo normal. Luego llegaremos a un edificio en donde un extraño personaje nos estará esperando. Al entrar, Gambler nos recibirá con un saludo y nos dirá que ha estado observándonos todo este tiempo. Mientras acompañamos a Gambler, él dirá cosas muy extrañas que quizás no podamos comprender a la primera, pero es información que tiene mayor peso cuando volvemos a repetir el modo arena por segunda vez.
Además, Gambler continúa explicando cuál es realmente nuestro propósito. Nos dice que hemos venido aquí no para enlazar un objeto físico o a una persona, sino para entrelazar un evento, una decisión que solo nosotros podemos hacer. En definitiva, eso es el mandato. El mandato es el evento el cual el jugador deberá imprimirse indefinidamente, lo que aparentemente detendrá aquella destrucción que el creador había estado intentando prevenir desde un principio. Al retroceder en el tiempo, llegamos a una última habitación ubicada quizás en la nada, en la cual la máquina creará una representación física para poder luchar contra ella. Al destruirla, regresaremos a Nevada, en donde podremos decidir quedarnos un poco más o entrelazarnos con la nada. Aparentemente el jugador interpretó esto como un sacrificio sin vuelta atrás, pero al llegar a la nada, despertaremos en el primer laboratorio de 2B Damned, el cual estará impresionado de que no hemos perdido la memoria. Además, podremos leer las notas del Doc, en las cuales explica brevemente la función que tienen los empleadores, así como una nota bastante interesante acerca de nuestro origen. El Doc menciona que además solo será cuestión de tiempo hasta que la máquina ponga en práctica este llamado al despertarse, y que ese día teme como ningún otro. Después de leer estas terminales, el jugador está impaciente por imprimirse nuevamente y llegar hasta el último contrato para preguntarle a Gambler acerca del creador. Por lo tanto, el juego transcurre sin ningún cambio, más allá que uno que otro comentario del jugador. Ahora, al llegar por segunda vez con Gambler, el jugador ya sabe el camino correcto, que es hacia el lado contrario. Además de que Gambler no se sorprende al saber de que ya es la segunda ocasión en la cual nos guía hasta la máquina. Por ello, sin perder el tiempo, el jugador se abre paso por las habitaciones, pero esta vez ocurre algo inesperado. En efecto, como podemos observar, el creador mismo habla con el jugador y le dice que su único propósito es entrelazar el mandato una y otra vez, de forma eterna. De no hacerlo, Nevada caerá. De esta manera, tendremos que completar el juego una cuarta vez con el origen del mago, para poder observar el final canónico. En este final, el jugador vive los eventos de Marshmallow Madness, lo que conocemos como el punto más temprano en la línea de tiempo de Madness. Un personaje llamado Cannoner.script, su nombre implica que se trata de una versión muy temprana e inacabada de Nevada. El jugador puede ver al malvavisco frente a él. Si decide acercarse, el malvavisco le gritará que abandone el área. Al no tener muchas opciones, el jugador ingresa al cañón y es lanzado hacia el malvavisco. Después de despertarse una vez más en el laboratorio del Doc, el jugador comenta que finalmente comprende que nunca tuvieron un pasado antes de despertarse en esta silla. Fueron sacados directamente del principio de todo. El jugador le pregunta al Doc por qué se negó a contarle esta información desde el principio, y el Doc le dice que si lo hiciera, tendría que revelar la identidad de su misterioso benefactor. El jugador rápidamente descubre que este misterioso benefactor es, de hecho, el creador. De esta forma, finaliza el modo arena del segundo Project Nexus. Sinceramente, este final me condujo a tener más preguntas que respuestas, principalmente en cómo afecta el bucle temporal a toda Nevada. En otras palabras, ¿cómo es posible que puedan desarrollarse los eventos que conocemos si existe un bucle que impide continuar con estos? Honestamente, no encuentro una respuesta lógica que me permita saber esto, a menos que el jugador en algún momento se canse y decida no entrelazarse con la nada. Pero de no hacerlo, provocaría el inicio de la locura, aunque pensándolo bien, quizás esto tenga algo de sentido. Con esto quiero finalizar este video. Yo sé que aún quedan bastantes preguntas por responder, pero no se preocupen, aún pienso hacer más videos sobre el universo de Madness. Por cierto, ya puedes convertirte en un miembro de mi canal. De esta forma, recibirás ventajas como ver los videos antes que todos, emotes exclusivos para miembros y un saludo muy especial al inicio de cada video. Yo soy Sylph de Leyendas de Lore. Eso es todo y nada más. Nos vemos en una próxima historia.